I remember having meetings till late at night, at 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, organizing or convening the picket lines around the place of work. There was an element of poverty in those days. I remember that quite vividly. I mean, you know, the number of people who used to seek help and support, you know, was on the increase. That I remember quite vividly. Entonces fue lo que, claro, nos fuimos despertando y organizando lo que hicimos el Transport General Workers Union, quizá el sindicato más fuerte, creo que en aquel entonces, de Europa. That week, I hardly ever saw my mother at all. Hardly. Because she was involved in meetings. Wherever the executive meeting was, she was there. Inglaterra mantenía un sistema colonial en el cual, como se ha dicho antes, el inglés ganaba tanto, el gibraltareño ganaba un poquito menos y el español y el marroquí otro poquito menos. Una oferta mínima fue doblada debido a la reacción del pueblo en la huelga general. Health and safety wasn't heard of in those days. Absolutely. I mean, I never heard any sort of complaints by anybody. You know, there were issues that came up increasingly. Durante mi aprendizaje, I had a lot of privileges for being an apprentice, and I wasn't totally aware of the conditions of work of the workers within the station. When I lost all my privileges, when I became an electrical fitter, then I got to know what the conditions were, and the conditions were very, very poor. Me acuerdo de que el jefe de nuestra sección tenía una pila para lavarse las manos y nosotros teníamos que lavarnos en un cubo. Él, que no se ensuciaba las manos todos los días, tenía la pila con agua calentita, y nosotros, que estábamos trabajando en el cuarto máquina, teníamos un cuarto que no tenía ni ventana y lo que teníamos era un cubo para lavarnos. Al no existir sindicato, al no existir organización, pues se puede usted imaginar de que no hay nada que se pueda contrarrestar a estos señores, ¿no? Que, como la Cámara de Comercio en aquel entonces, de aprovecharse de las horas, de tener a veces horas casi indefinidas trabajando por un mismo sueldo. Cuando entraba mi maestro o mi instructor a darme consejos de cómo hacer el trabajo o guiarme, tenía que hacerlo en voz baja, porque si estaba el encargado ahí, no se podía hablar. Yo no podía hablar en el taller con el aprendiz que estaba al lado mío. Yo no podía poner música en el taller. Había una cantidad de discriminaciones horrorosas, sueldo basado en la nacionalidad y no en lo que representaba el valor del trabajo. Las condiciones de empleo eran diferentes, hasta incluso los retretes en el arsenal eran considerados diferentes, local, alien y English. Más tarde te das cuenta, pero en el momento lo acepta. Acepta que hay ingleses que ganen más que tú. Pero te consuela porque tú ganas más que el español. Porque, tú sabes, eran cosas que se aceptaban mal. Cuando cruzábamos la línea y vimos las condiciones de ellos, nos conformábamos porque las condiciones, aunque no eran muy buenas, eran mejor que las de ellos. El cierre de la frontera metió una cantidad de elementos y de factores donde la situación económica agravó, porque claro, toda la mercancía, todo aquello que venía de España ya no venía, había que venir de otros mercados, pues claro, las pagas no le tiraban, entonces la gente quería económicamente vivir mejor, los precios eran más caros. I recall before the general strike a prominent member of the Chamber of Commerce mentioning on a television interview that white workers should eat caviar. You see, that was the thinking
of the Chamber of Commerce. Y toda esa discriminación, pues sí, parte era responsabilidad del gobierno colonial, parte de la responsabilidad la tendrían los políticos de la época y parte de la responsabilidad, ¿por qué no?, también la maquinaria sindical de la época. Well, if people are not listened to, they're bound to take action, they're bound to rebel, that is quite normal. In those days, the young people were in the business of rebelling, and rebelling for very good reasons. Me acuerdo mucho de que, claro, no era fácil, ¿no? Porque temíamos al fracaso, ¿no? Temíamos al fracaso porque en aquel entonces estábamos saliendo de un sindicato donde por más de 40 años había estado junto a un partido político. I decided to ask questions. I asked my late dad, what's this about? For example, the union, how the union is working with the chairman of the union being the labor minister. If compatible, it's not compatible. I started asking questions. And nobody listened. The official employers or the employers never paid any attention to what young people had to say. And this was part of the problem. The offer from the official employers was 40p a week. And 40p was considered to be nothing short of an insult in the way the cost of living was rising. So the union had no option but to say no, thank you. Llegó uno de los meetings que uno de los que estaban negociando por parte del MUT nos dijo que los gibraltareños lo que pasaba es que comíamos mucho y por eso queríamos subir de paga. Me acuerdo que en ese meeting nos levantamos y nos salimos del meeting, ¿no? Eso fue ya uno de los últimos meetings que tuvimos con el JSI, ¿no? Que sabíamos que eso era un arma también, pues usarlo con la gente, si le mira, no solamente que no nos quieren dar más dinero, sino que mira lo que piensan estos señores de nosotros, ¿no? Pues mira, nos vimos obligados a llevar un meeting en el Queen Cinema, aquello estaba abarrotado de personas, me acuerdo que tuvimos que poner altavoces por fuera del Queen Cinema, porque estaba todo, tuvo que venir la policía, controlar tráfico y todo, ¿no? Y en ese meeting, pues mira, se decidió que una huelga. Cuando fuimos a ver a Víctor Bensadón, que era el City Electrical Engineer, ya le habíamos informado por teléfono lo que había pasado y obviamente se habían enterado ellos ya. Él estaba en permanentemente contacto con Señor Hassan y con su ministro. Nos reunimos con él, le explicamos que estábamos dispuestos to run the power station para mantener supply hospitales, all people zone y sitios de emergencia y que lo haríamos free of charge, que nuestro personal se quedaba trabajando free of charge. Y él nos dijo que para él no era aceptable porque tenía que consultarlo. Consultó con Sir George, le dijeron que no era aceptable y entonces nosotros dijimos que la oferta nuestra se limitaba a lo que habíamos dicho, hospitales, all people zone y cosas de emergencia. Entonces ellos decidieron de reunirse con el management de la fábrica y a fuerza de mucho, un meeting de más de 2 horas, nosotros allí con ellos, esperando lo que pasaba, Hassan lo convenció for them to run the power station. Y entonces decidieron ellos to run the power station, exclusivamente ellos, porque nosotros cogimos y sacamos todo el personal, no permitimos que viniera relevo, incluso sacamos 2 de los section engineers y los dejamos exclusivamente, trabajando en la fábrica. La voz había corrido y había bajado todo el membership rodeando la fábrica, pero no podíamos hacer nada, they were running the plant. Una de las cosas que más se quedó grabado en la memoria fue precisamente que debido a que el sindicato acordó de que tanto hospitales como casas de ancianos tendrían luz, no se les cortaría la luz a ellos, debido a que el primer ministro vivía cerca del Mount Albania, pues empezaron a nutrirlo del cable que llevaba la electricidad al Mount Albania. Y claro, la gente empezaron a decir, ¿esto qué es? El pueblo sin luz y el primer ministro con luz. Y entonces hubo que cortar del substation que había, desconectar al primer ministro para que no tuviera luz. Así pasó 2 días
Empezaba a haber apagones porque después en COVID, yo sabía por experiencia que había estado trabajando ahí, que estas personas no podían mantenerlo eso. Nosotros estábamos esperanzados de que fallaran, volviéramos nosotros con esta oferta, y me acuerdo que en la oferta le añadimos nosotros de dar luz a la hora de la comida y a la hora del almuerzo por 1 hora y media. Eso fue el counter-offer nuestro. No solamente ya hospitales y esto, sino damos 1 hora durante el almuerzo y 1 hora y media durante la cena. Sin cobrar. Sin cobrar, era trabajando sin cobrar. Entonces, me acuerdo que Abençador me llama a las 6 de la mañana, el segundo día, me llego allí y me dice, mira, Alfred, que no podemos, que la gente ya está cansada, de que nosotros vamos a hablar con el ministro y queremos parar. Para el mediodía nosotros, we want to stop everything. Mira, lo vimos como una victoria. Ya fallaron ellos, we will take over. Pero ¿qué nos pasa? Esto era a las 6 de la mañana, cuando volvimos sindicato a las 9, el gobernador nos había llamado. Vamos a ver al gobernador y nos zampa el paquetazo de que nosotros los militares we are going to take over the station. Ante la amenaza del gobernador de meter a los militares en la fábrica de la luz, fue lo que motivó que nosotros hiciéramos un llamamiento al pueblo para hacer la huelga general. Y por eso se estableció la huelga general en Gibraltar. La bota militar quería imponerse al pueblo, tú sabes, y nosotros hicimos un llamamiento. Yo hice un llamamiento ese mismo día que se notificó para que el pueblo respondiera, y el pueblo respondió. The level of solidarity, the level of wanting to help each other, the level of being in a situation where we're in the boat and we were paddling the same canoe. I think that is the most important thing that the general strike brought about. This element of solidarity, of wanting to be together, of wanting to change society. And I think that was more than achieved. Y otros sabíamos que si los tomaban los militares no eran personas con experiencia to run the type of plant que tiene el gobierno. Tenían la experiencia to run the type of plant que tenía el Lemuri, pero no el gobierno. ¿No? El gobierno eran máquinas de segunda mano, máquinas que habíamos comprado de barco. La finalidad fue que ellos insistían en lo suyo y nosotros, para buscar una solución al problema, pensábamos, mira, como yo, habíamos muchos militantes que yo sabía que si los soldados iban a estar escoltados, o los que iban a intervenir en la fábrica de luz, escoltados por soldados en Turquía, no lo íbamos a aceptar. Iba a haber un clash ahí. ¿Estaban preparados? ¿Cómo iba a terminar todo? ¿Pero estaban preparados? Sí, estaban preparados. Entonces decidimos, mira, vamos a una cosa muy simple. Nosotros escoltamos al personal a la fábrica. Precisamente nosotros intervenimos en ello, porque no creíamos prudente, por ejemplo, el tener un confrontamiento callejero con los soldados, donde podrían ocurrir cosas muy sensatas, y acordamos de meterlos para dentro de la fábrica, que la fábrica estaba llena de criaturitas, tú sabes, haciéndonos aportes a los sindicatos, y después aquellos que estaban dentro trabajando, que no estaban de acuerdo con nosotros, escoltarlos para que no le hicieran nada el personal que estaba en huelga, que estaba en la calle y estaba, tú sabes. Los militares fallaron y empezaron a cortar distrito y distrito y distrito, ¿no? Y lo que hacían las familias es que se pasaba de un distrito a otro cuando había luz para poder calentar o para lavar ropa, lo que fuera. Everyone wasn't really prepared for it. We found ourselves how we're going to eat our meals, and it was like all the neighbors, we all got together, they all got together, and we had this neighbor who decided, he brought this big, massive saucepan out, and each neighbor put the inputs, some brought los garbanzos, la habichuela, they made a big estofado, de todo. As a kid I was told, niño, ve y busca madera. So with a hammer, I still remember being in the patio, hammering out all the slats of these pallets and getting rocks, building like a big fireplace, and all the kids there with a platito, todo ahí, con la cuchara, all going there being fed.
La palabra era solidaridad. Solidaridad. Solidaridad con otros compañeros que son peor que nosotros también. Los mismos enterradores los llamábamos, mira, se ha muerto una persona, y ellos iban de voluntad a enterrar a esas personas, y la familia lo acompañaba a ellos. Que sí que Libertad siguió como no normal, pero que no tuvimos la presión del pueblo para finalizar la huelga. Que si hubiera una semana más hubiéramos estado muertos. Yo creo que hasta un punto influenció para que la huelga terminara. Porque se dieron cuenta ellos que a poco los apagones al pueblo le iban a causar ellos porque no podían to run el station, y que el pueblo estaba con nosotros, que nosotros podíamos mantenernos equilibrados. La unión fue la fuerza que se asustaron el gobierno. The strike achieved a tremendous solidarity among young people. All forces. Remember that, we're not talking about a Christian movement like the Young Christian Workers. We're not talking about other movements within the worker movement. We're talking about everybody pulling in the same direction. And this is what Gibraltar needed. 40 peniques, que era cola, la oferta fue €1,85. Consolidated Basic Pay, que sí que era €1,85 de paga, que le valía para overtime, ¿no? Y no solamente eso, que debido a que introducimos el Bounty Structure, como comentamos anteriormente, que de 200 escalas que tenía el gobierno, lo limitamos a 12 escalas, hubo personas que cogió hasta 4 libros de su vida, porque estaba muy malamente graded. La huelga general trajo consigo, y el mismo producto, darte cuenta de que cuando yo entré en el sindicato había 1.000 miembros, y en un año se consiguió casi 7.000 miembros por la ayuda que prestó el pueblo, no solamente los trabajadores del Arsenal y el Gibraltar Government, sino toda la comunidad gibraltareña trabajadora se unificó. Hicieron una contribución maravillosa para conquistar los derechos de los trabajadores. But just finally, if you can close your eyes for a couple of seconds, y tranquilo, think and tell me what image you get from those 5 days. What is the first image or the strongest image that comes to your mind? La participación general que hubo de todo el pueblo. The picture that I recall most was when we had to escort blacklegs out of the generating station before the military personnel took over the generating station. That was a picture, people shouting at us, nearly rioting, but since the executive committee was around these men. Pues precisamente las manifestaciones o aquellos colectivos de grupo fuera de la fábrica La Luz. The image that I most remember of the strike, which is still vivid in my mind, is people everywhere. All those neighbours down in the patio being together, working as one big family. That, I think, is the image I'll never forget. And the one I remember most is the conclusion at the meeting when the membership accepted the offer and we decided there and then to stop a yellow strike. Los pueblos. ¿Y qué son todos los pueblos? Procesiones decrépitas de esclavos, que ellos mismos se cargan de cadenas mientras cantan libertad borracho. Turbamultas sin hoy y sin mañana, que hasta en la roja rebelión de harapos cesan y aplauden el baldón y el crimen cuando los propios tiranos les arrojan las obras de sus mesas desde el alto balcón de sus palacios. Siempre los cerdos han vivido sin piara por canes imponentes custodiados, y cuando ladran can, los cerdos tiemblan aunque en silencio gruñan cabizbajo.
Así los pueblos que en manadas viven, tiemblan cobarde al crujir del látigo y se arrodillan mudamente trémulos cuando la voz levanta algún tirano. Son pastores los canes de las piaras. Los tiranos custodian a los pueblos más despreciables que las piaras. Vanos. Se llaman hombres cuando son fantasmas. Se llaman libres cuando son esclavos. Libres sintiendo restallar la fusta. Libres sin honra y cuando el pan les falta. Libre cuando las cárceles sombrían, con los grilletes en los pies arrastran y más tarde han de verse entre cadenas y sus cabezas han de ser colgadas. Placer de moscas y festín de cuervo y horror al sol al despuntar mañana. Aquí retrato de los reyes libertinos, retrato de las reinas depravadas que llevaron las honras de sus pueblos según supieron levantar sus faldas. Toda la historia del horror y el vicio, el arsenal de todas las infamias, hierro que pide el yunque del trabajo, bronce que pide la candente fragua. Y mientras tanto, el fuerte devora al débil que en la sombra clama, como devora el lobo a los corderos, como el milagro a las palomas cándidas, como el perro a la liebre amedrentada, como devora la montaña al rayo y después el abismo a la montaña.